Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como todos los martes a las 18 horas estamos en Saludarte, un programa que quiere que vos estés informado sobre temas médicos, para que conozcas y aprendas a cuidarte. Ese es nuestro objetivo. Desde hace 7 años tratamos de cumplirlo desde la 92.5 MHz FM Signos, desde la localidad de Munro, Vicente López, provincia de Buenos Aires, y también a través de la página web www.fmsignos.com.ar. En diferido nos escuchan en la provincia de Córdoba a través de la 94.1 FM Perfil Jovita, la 101.1 de la localidad de Villa Valeria y la 99.3 FM Belén de la localidad de Alejo Ledesma. Y desde Catamarca nos escuchan a través del 89.1 Radio SOF. Le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes. Soy el doctor Marcelo Gus y ahora tengo el placer de presentar a mi colega, amiga, co-conductora del programa, la doctora Carmen Vázquez Rodríguez. ¿Qué tal, Marcelo? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los radioyentes. Sí. Hoy vamos a hacer una entrevista y vamos a charlar sobre una enfermedad, que es una enfermedad poco frecuente. Hay muchas enfermedades poco frecuentes. Es delicada, es grave. Y lamentablemente, a veces los médicos, justamente porque no pensamos en esas enfermedades poco frecuentes, uno dice a veces... Pero al ser tan poco frecuentes, a veces lo que pasa es que tampoco están muy enterados la mayoría de los médicos, con lo cual no las buscan. Claro, exactamente. No pensamos en esa enfermedad. Exacto. En este caso vamos a hablar de una enfermedad que es la llamada enfermedad de Fabry. Afecta a 1 cada 40.000 varones. Uno dice, porque vamos a hablar con un especialista en el tema. Ah, buenísimo. Sí, vamos a hablar con un especialista. Acá nuestra productora Susana Fray Díaz se está comunicando, ¿sí? con el doctor que es especialista en el tema. Es un médico joven que está en la etapa de investigación, en el tratamiento de esta enfermedad. Nosotros tenemos en nuestras células cromosomas, ¿no? Que llevan el material genético, que llevan todas las características de nuestro cuerpo, nuestra personalidad, desde el color de ojos, el color de la piel, la altura, ese tipo de cosas. Está todo en nuestro material genético. Todo ese material genético se agrupa en unos corpúsculos que se llaman cromosomas. De los cromosomas tenemos 2, claro, que tienen que ver con el sexo, con la sexualidad. La mujer siempre tiene 2 cromosomas X y el hombre tiene un cromosoma X y un cromosoma Y. En la enfermedad esta está ligado al cromosoma X, pero ahora nos vamos a ir con más detalles sobre esta enfermedad, porque a través de teléfono estamos en contacto con el doctor Amartino. Él es especialista en errores congénitos del metabolismo y neuropediatría, jefe de neurología infantil del Hospital Universitario Austral, médico, consultor e investigador clínico de Argenópolis y Fundación Investigar, y también asesor científico de FADEPOF, que seguramente tiene que ver con las enfermedades poco frecuentes. Doctor Amartino, ¿me está escuchando? Hola, sí, buenas tardes, ¿qué tal? Mucho gusto. Un placer saludarlo acá desde nuestro programa Saludarte, que es un programa sobre difusión de temas médicos, ¿no? Para informar a la población sobre distintos temas médicos. En este caso, hablando de enfermedad poco frecuente. Muy poco, sí. Que en una época estuvimos charlando con mi colega Carmen, que decían que eran enfermedades raras, ¿no? En realidad no son raras, son poco frecuentes, claro, en realidad. Entonces, queremos hablar entonces de esta enfermedad porque sabemos que tiene una connotación especial. Doctor, entonces cuéntenos de qué se trata la enfermedad de Fabry. Bueno, esta es una de las enfermedades que conocemos como enfermedades de acúmulo o de depósito. Sí. Porque el problema fundamental en este grupo de enfermedades es que hay una enzima o una reacción química en el organismo, para que toda la gente entienda, sí, que no se puede llevar a cabo normalmente, y entonces empieza a acumularse una sustancia, una molécula propia de nuestra economía, de nuestro organismo, pero que en exceso empieza a generar daño en las células en las que se acumula. En este caso, en la enfermedad de Fabry, la enzima que falta, que se llama alfa-galactosidasa,
degrada normalmente un lípido, una grasa, es un esfingolípido que es muy rico, sobre todo en los endotelios vasculares, es decir, en todos los tejidos que tienen mucha vasculatura o mucha circulación sanguínea, claro. Este esfingolípido empieza a acumularse y produce una serie de alteraciones a todo nivel, que termina produciendo daño renal, daño cardíaco y daño cerebral en adultos jóvenes. Es decir, que faltaría una enzima que degrada esa grasa, ese lípido. Exacto. Entonces se acumula. ¿Se acumula en qué sectores? Se acumula en varios tipos celulares, en la pequeña vasculatura, en los endotelios capilares. Ajá. Se acumula también en el riñón, en casi todas las células, no solo en el glomérulo, en el intersticio. Se acumulan ciertos ganglios de la raíz dorsal de la médula, provocando neuropatía sensitiva y provocando problemas de la motilidad intestinal. Se va acumulando en los cardiomiocitos, provocando una miocardiopatía hipertrófica. Claro, en el corazón también. Agrandándose. O sea, es una enfermedad multisistémica que va afectando muchísimos órganos con una clínica sumamente variada y que confunde a los clínicos, porque siendo una enfermedad poco frecuente y poco conocida, generalmente no es sospechada de entrada. A ver, doctor, cuéntenos el origen. ¿Sabemos por qué pasa esta enfermedad? ¿Cuál es el tema? Sí, sabemos perfectamente. Es el defecto de un gen, que es el gen GLA, ¿no? Que está en el cromosoma X, como recién nombrabas en la introducción. Esta es una de las más de 7.000 o 8.000 enfermedades monogénicas que hay, a las que yo me dedico un poco. Muchas dan, las que dan problemas en la bioquímica del organismo, se pueden diagnosticar mediante test bioquímicos, los llamamos errores congénitos del metabolismo. Son un subgrupo de enfermedades genéticas que hay cerca de 1.000. Y tuvimos, perdón, acá hay un ruido, tuvimos un congreso internacional en Buenos Aires la semana pasada, terminó el miércoles en el Hilton, con más de 800 médicos de toda Latinoamérica y Europa, sobre los errores congénitos del metabolismo y la pesquisa neonatal. Son dos áreas de la medicina emparentadas. Muchas de estas enfermedades genéticas son las que podemos detectar en el talón de los bebés cuando nacen, para poder actuar, digamos, prontamente, de forma oportuna. Claro. ¿Y la enfermedad de Fabry se puede detectar en el nacimiento de un bebé? Sí, como poder se podría, por supuesto. El tema es que no está dentro de las enfermedades prioritarias en países como nuestro, pero ya hay varios lugares del mundo donde hay screening poblacional para Fabry desde que existe un tratamiento específico, ¿no? Antes hasta el año 2002 no había ningún tratamiento para esta enfermedad. Diagnosticábamos a estos pacientes solo para aconsejarlos, darles tratamiento sintomático, darles asesoramiento genético. Doctor, a ver, cuéntenos un poquito. Primero, esta enfermedad, ¿cuándo se manifiesta? ¿Se manifiesta en la niñez, en la adultez? Sí, esta enfermedad, si bien se suele diagnosticar en la juventud o en la adultez, empieza en la niñez. Es una enfermedad pediátrica, pero los pediatras no la reconocen porque los síntomas son difíciles de pescar. Estos pacientes, en la forma clásica de la enfermedad, que es la más, digamos, es la que conocemos, en realidad sabemos que hay muchos pacientes que tienen formas atenuadas y que hay realmente un gran número de pacientes subdiagnosticados porque tienen muchos menos síntomas, pero ese es otro tema. En la forma clásica, estos son chicos que a los 5, 6, 7 años, chicos o chicas, porque puede afectar a ambos sexos esto, a pesar de que de tener una herencia ligada al X, acá no solo los varones están afectados, tienen crisis de dolor intermitente, crisis de dolor en las manos y en los pies, que aparece a veces de la nada y a veces desencadenado por fiebre o por ejercicio intenso, por cambios de temperatura. Pero los pediatras generalmente no pueden dar con la causa de este dolor y es a veces malinterpretado como un problema reumático o como un problema psicológico. Y incluso los neurólogos infantiles, yo soy en origen neuropediatra, luego me especialicé en estas enfermedades, pero
incluso fallamos para diagnosticar estas crisis del dolor, que es neuropático, es un problema por el daño de los nervios periféricos, pero los que se dañan son los nervios de fibra fina, donde hay, digamos, información dolorosa y de temperatura. Información dolorosa de temperatura. Entonces estos pacientes suelen tener, ante los cambios de temperatura, unas crisis de dolor que los dejan en cama por horas o días, y no suele ser bien interpretado. No es interpretado. Me imagino entonces, a ver, el tiempo que a veces se tarda en llegar al diagnóstico, ¿no? O si a lo mejor tal vez nunca se llegue a este diagnóstico. Calculo tiempo, semanas, años a lo mejor, hasta que se puede llegar al diagnóstico. Años de retraso al diagnóstico. Vale. En promedio, sí, 15 años. 15 años. Muchísimo. Es muchísimo, es muchísimo. Sí. Ahora se ha bajado mucho este tiempo desde que hay campañas de concientización, porque hay tratamientos para hacer, ¿no? Pero claro, es una enfermedad, digamos, no demasiado conocida y cumple con las características de todas las enfermedades huérfanas o poco frecuentes en este aspecto, de la odisea diagnóstica. Claro. Suelen deambular por varios consultorios, distintos especialistas, nadie da con el diagnóstico correcto, porque sencillamente no saben de la existencia de la enfermedad en muchos casos. Claro. Y porque la enfermedad es bastante simuladora también. Pero, bueno, en el sonido luego aparecen algunos marcadores que pueden ser más específicos, como unas lesiones en la piel. Una especie de granitos que se llaman angioqueratomas, que son de color violáceo, que aparecen generalmente cerca del área del pantalón de baño, digamos, en la zona del abdomen bajo, los genitales, los glúteos, la raíz de los miembros inferiores. En esa zona aparecen estas lesiones que no son ni dolorosas ni pican, pero son muy específicas. Cuando se hace una biopsia y se ve el tipo de lesión que hay en la piel, eso puede llegar a hacer sospechar el diagnóstico. A ver, usted nos dijo, doctor, que bueno, en este caso lesiones en la piel, puede haber síntomas neurológicos, síntomas cardíacos, es decir que es una enfermedad multisistémica, una enfermedad muy amplia, es decir que... Una enfermedad multisistémica, progresiva, con mala calidad de vida y con una expectativa de vida reducida si no es tratada. Bueno. Estos pacientes terminan en promedio en insuficiencia renal antes de los 40 años, un promedio de vida sin tratamiento con diálisis de 50 años. Eso ha cambiado, ahora no sabemos cuál es la expectativa de vida, porque ahora podemos darle la enzima que le falta a los pacientes en forma de infusiones endovenosas, enzima humana específica, y ya llevamos más de 15 años de este tratamiento disponible en el mundo. Lo que ha cambiado la historia natural del pronóstico, ¿no? Es decir, que el tratamiento es, por supuesto, reemplazar la enzima faltante. Ese fue el primer tratamiento, que ya es el tratamiento estándar, que fue revolucionario, y ya se vienen nuevos tratamientos, ¿no? También hay nuevas cosas que están apareciendo, hay tratamientos orales, hay una terapia génica en experimentación, o sea que el mundo de estas enfermedades genéticas merece hablar, si quieren, 3 horas, y eso es a lo que yo me dedico, porque es una verdadera revolución en la medicina, lo que está pasando, las posibilidades terapéuticas para enfermedades que antes no tenían ningún tipo de terapia específica, pero bueno, se abren otros debates éticos que tienen que ver con el costo de estas terapias, claro. Y con el acceso, ¿no? Y son caras, justamente son caros estos tratamientos. Suelen ser tratamientos bastante costosos, porque por supuesto no son fármacos comunes, son productos biológicos que tienen atrás muchísima investigación y costo de la producción. Y además, al tratarse de tratamientos para enfermedades que afectan muy pocos pacientes en una determinada región, ¿no? Eso también influye en los precios. Claro. Lamentablemente, sí. La medicina también se rige por esto, pero no, afortunadamente hay tratamientos, porque por años y hasta hoy muchas enfermedades de estas que afectan a muy poca gente
no tienen inversión, no hay nadie que se ocupe de ellas, porque no son interesantes para los laboratorios. Claro, y sí, lógicamente cuando hay poca producción los costos son enormes, me imagino. ¿Hay ayuda del gobierno, de las obras sociales? Sí. En Argentina tenemos un programa bastante solidario y accesible para enfermedades poco frecuentes desde el comienzo, y hay todo un sistema de reembolso para las obras sociales de parte del programa gubernamental, ¿no? Que contempla estas enfermedades y otras como oncológicas. Bien, sí, en ese sentido estamos mucho mejor que otros países de la región. Bueno, y tenemos, ¿se sabe más o menos cuántas personas están afectadas en Argentina de la enfermedad? Se sabe que la prevalencia es, en la forma clásica, aproximadamente de 1 en 40.000 varones. Podría ser mucho mayor si contemplamos las formas que no son tan sintomáticas, que son más sutiles. Claro. Y esto se cree que es de 1 en 17.000 en la población general, ¿no? 1 en 17.000. O sea que en Argentina ya se conocen por lo menos más de 800, 900 pacientes diagnosticados, y hay debe haber muchos que todavía no tienen diagnóstico. No tienen diagnóstico. Yo estaba viendo también que es una enfermedad que puede afectar la parte oftalmológica, la parte auditiva, es decir digamos que todos los especialistas deberían tenerla presente, ¿no? Casi todos los especialistas deberían tenerla presente. Hay cosas que no afectan, el hígado está bien, digamos, pero sí, hay algunas, a nivel ocular no da problemas visuales, pero da un tipo de depósito que los oftalmólogos pueden encontrar en un examen de rutina que se llama córnea verticillata o catarata estrellada. Es algo que no da síntomas, pero que es muy llamativo cuando lo ven en la lámpara de hendidura los oftalmólogos. A nivel de otorrino, lo que usted decía, puede traer problemas auditivos, puede traer tinnitus, o sea, zumbido inexplicable, puede tener pérdidas agudas de audición, de molicie, puede tener mareos, vértigo. Claro. Es una enfermedad proteiforme, porque tiene múltiples caras hay que tenerlo. de persona a persona. Hay que tenerlo en cuenta. Todos los especialistas deberían tenerlo, la mayoría deberían tenerlo en cuenta. Sobre todo los pediatras para llegar tempranamente, pero en la edad adulta los dos especialistas que se llevan todas las palmas son los nefrólogos y los cardiólogos, ¿no? Los nefrólogos deberían pensar en Fabry, en todos esos pacientes que tienen proteinuria, o sea, pérdida de proteínas por orina sin causa aparente o explicable, que no son diabéticos y que se comportan con un daño renal como si fuera el daño del diabético, pero aún más grave. Y los cardiólogos deberían sospechar esto en todo paciente que tenga una miocardiopatía hipertrófica, una hipertrofia miocárdica, o sea, un aumento del tamaño del corazón, también de causa inexplicable. Es una causa de miocardiopatía hipertrófica. Es una enfermedad con muchos síntomas. A nivel cerebral también puede dar ACV, o sea, accidente cerebrovascular, accidente cerebrovascular en forma precoz. Puede dar cualquier tipo de sintomatología. Es tremendo, A ver, el diagnóstico es genético, pero ¿a través de qué? ¿De una biopsia o un estudio de sangre? ¿Cómo el diagnóstico bioquímico se hace con un test específico donde hay que dosar nivel de la enzima alfa-galactosidasa en sangre. Se puede hacer con gotas de sangre impregnadas en un papel que se puede mandar por correo. O sea, bueno, no es difícil. Eso ha simplificado mucho el diagnóstico. Y eso ha sido gracias a un científico argentino que fue mi profesor, mi mentor, mi jefe muchos años, el doctor Chamoles. Él fue quien él descubrió y publicó en el año 2001 que para esta enfermedad y para otras de estas enfermedades de depósito el diagnóstico se podía hacer mucho más sencillo que la técnica que se usaba en todo el mundo antes. Y hoy es la técnica de Chamoles la que prevaleció y permitió hacer, por ejemplo, este screening o tamizaje neonatal para muchas de estas enfermedades, ¿no? Una cosa que nadie sabe, pero muy interesante. Muy interesante. El doctor Chamoles falleció lamentablemente muy joven en el 2005 y no
no llegó a ver todo el impacto mundial que había tenido su descubrimiento. No, qué pena. Bueno, doctor, esta enfermedad, por ejemplo, usted trabaja en centros... yo trabajo en el Hospital Austral de Pilar, centro privado, digamos, diagnóstico. Sí. Claro, así que podría, si algún oyente estaría con ese tema, podría consultarlo, entonces, pero... Con mucho gusto le puedo dejar un email para que me escriba, si hay gente que puede tener esto. Mi email es hernan.amartino@gmail.com. Sí, acá lo tengo, sí, Hernán punto martino@gmail. Perfecto, eso lo difundimos, entonces repito, hernan.amartino@gmail.com. Eso cualquier duda, el doctor puede responder. Y usted sabe si, a ver, a nivel público, en hospitales públicos, esto es factible, llegar a algún diagnóstico, se puede hacer. Sí, el diagnóstico se puede hacer en hospitales públicos. Existen 2 laboratorios que hacen específico, ambos son privados en realidad, pero hay convenios con los hospitales públicos que está subsidiado por los laboratorios. Perfecto. Doctora Martino, le agradecemos mucho su tiempo. Muy interesante. Tengo que seguir viendo pacientes. Bueno. Está bien. Le mandamos un fuerte abrazo y muchas gracias por su tiempo. Bueno, que siga muy bien. Un saludo a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, es interesante, Interesante, a ver, pensando por la enfermedad, ¿no? Claro. Que es muy poco conocida, pero tenemos una frecuencia de uno cada 17.000, cada 20.000 hombres, digamos. Es decir que si tenemos ya 900 diagnosticados, claro, significa que hay muchos más que lo tienen que no están diagnosticados. y que no están diagnosticados. Claro.